Buenas tardes, buenos días, que el Señor le bendiga. Gracias al Señor una vez más, ¿verdad? Aquí para hablar sobre la palabra del Señor, la verdad y las promesas que el Señor nos ha dado, ¿verdad? A través de su profecía, ¿verdad? El Señor nos prometió traer un Salvador, ¿verdad? Y como todos sabemos a través de la historia, ¿verdad? La historia lo cuenta. Y nadie puede negar eso, ¿verdad? Que Jesucristo vino al mundo, ¿verdad? Entonces, así como el Señor prometió, ¿verdad? Traer a Jesucristo, su Hijo, al mundo. Entonces, nosotros tenemos promesas sobre lo que hizo el Señor Jesucristo para todos, ¿verdad? Jesucristo murió por todos nuestros pecados. No murió solo por uno. Jesucristo no tiene excepción de persona, no importa cómo sea, ¿verdad? Todos podemos venir a Él porque Él es el que nos reconcilia con el Señor. Así que vamos a leer los versículos, ¿verdad? Los que muestran que somos justificados al creer, ¿verdad? Que Jesucristo pagó por nuestro pecado, ¿verdad? Porque la sangre de Jesucristo es la propiciación, ¿verdad? De los pecados. Y el Señor, ¿verdad? Por medio de la fe en su sangre, Él nos justifica, ¿verdad? Y nos promete vida eterna. La eternidad no tiene principio ni fin. Entonces, no se puede perder, ¿verdad? Vamos a leer, ¿verdad? Empezando con Primera de Corintios, ¿verdad? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Primera de Corintios 1, capítulo 1, versículo 4 al 8. Dice así: Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Jesucristo, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, según el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la revelación de vuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis inculpables en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, el Señor, su palabra, ¿verdad? Todos los que creemos que Él es Dios, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios. Entonces nosotros, ¿verdad? Tenemos fe, creemos, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Entonces nosotros, estas son promesas, ¿verdad? Para nosotros. Ahora, en ese mismo capítulo, leamos el versículo 17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Solo por fe, ¿verdad? Y versículo 18, ¿verdad? Porque la predicación de la cruz locura es a la verdad para los que perecen, mas para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Poder de Dios, ¿verdad? Es un don del Señor, ¿verdad? Es el poder de Dios que nos salva, no nosotros, ¿verdad? Entonces, el que nos salva a Dios es Dios, por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una seguridad eterna. Ahora, el versículo 21 al 24, ese mismo capítulo. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ya? Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría.
Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es a los judíos ciertamente tropezadero y a los griegos locura. Pero a los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Vieron? Es solamente el poder de Dios. El poder de Dios. Jesucristo, ¿verdad? Que nos reconcilia con Dios, ¿verdad? Así que aquí no se habla absolutamente de las obras del hombre, ¿verdad? Nosotros como pecadores no podemos agregar una obra limpia. Tenemos que recordar esto, ¿verdad? Ahora el versículo 30 de ese mismo capítulo. De él, empero sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia, y santificación y redención. Imagínense, justificados, redimidos. ¿Qué les parece? Y santificado. Ahora vamos al capítulo 2, versículo 1 al 5. Vamos a estar leyendo esos versículos, ¿verdad? Sobre lo que habla las promesas del Señor, ¿verdad? Somos justificados por medio de la fe, ¿verdad? Y de esa manera obtenemos vida eterna. Capítulo 2, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Y yo, hermanos, cuando vine a vosotros, no vine con excelencia de palabra o de sabiduría para anunciaros el testimonio de Dios, porque había terminado no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros en debilidad y en temor y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder. ¿Ya? Esto es solamente la obra de Dios. Versículo 5. Para que vuestra fe, aquí no dice obras, para que vuestra fe no sea en la sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. Debemos dejar esto claro, ¿verdad? Esto solamente es para la honra y la gloria del Señor. No podemos incluir nosotros, porque si queremos nosotros agregar obra, es que yo tengo que hacer algo. Estamos siendo, sinceramente, hay que hablarlo como es, orgullosos. Porque nosotros queremos, es que no es así, nosotros queremos poner siempre algo, es que yo debo hacer, pero es un don de Dios, es un regalo de Dios, y es la obra solamente de Dios, ¿verdad? Entonces, la gloria y la honra siempre es para el Señor. En el versículo 12 del capítulo 2, de ahí mismo, ¿verdad? Leemos. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Gratuitamente. Es un regalo inmerecido. Lo que hizo Jesucristo, ¿verdad? Nos amó a nosotros primero. Él nos amó a nosotros primero, ¿verdad? Sabiendo que nosotros éramos incapaces de podernos salvar, ¿verdad? Entonces, Él por amor murió por nosotros, ¿verdad? Él nos amó primero. Él. Ahora, en el capítulo 5 de Primera de Corintios, capítulo 5,
de 1 Corintios, versículo 7. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo nuestra Pascua es sacrificado por nosotros. Nosotros descansamos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es nuestra Pascua, ¿verdad? Descansamos. Nosotros no tenemos que hacer nada. ¿De qué vamos a hacer nosotros para ser aceptos para el Señor? Nada. Él pagó todo, ¿verdad? Entonces, Él es nuestra Pascua, ¿verdad? Él es el que nos justifica. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Lo que pasa es que hice un estudio antes, ¿verdad? Y esto lo guardé porque hay muchos versículos y voy a ir leyendo, ¿verdad? Poco a poco. En otros videos ya había leído Romanos, ¿verdad? Completo, ¿verdad? Todos los versículos completos. Pero no sé si eso lo tenemos en el video, pero vamos a, ya que hablamos de eso antes, ¿verdad? Vamos a seguir con Corintios. Y lo que quería mostrar es, ¿verdad?, que el Señor habla de la gracia sin necesidad de la obra, ¿verdad? Y esto lo hice, ¿verdad?, porque hay mucho engaño, ¿verdad? Hay mucha confusión, ¿verdad? Que muchos hablan de que la salvación depende de las obras del hombre, ¿verdad? Pero muchos dicen, no es así, es por medio de Jesucristo, pero el hombre tiene que hacer buena obra. Entonces, o decimos que es de Cristo solamente, o no es de Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos, como dice la Biblia, de que la salvación es solamente por gracia, por medio de la obra de Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros recalcamos y nosotros estamos firmes con esta promesa, porque fue una promesa del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él antes de morir, ¿verdad?, ser crucificado, Él dijo, ¿verdad?, que todo lo que el Padre le daba a Él, no lo iba a perder. Ya el Señor ya lo tenía todo, ¿verdad? Cuando Él fue glorificado, todo fue pasado a la mano del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que nosotros estamos en la mano del Señor y nadie nos puede separar, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Ya no es. Y esto erais algunos de vosotros, mas sois lavados, mas sois santificados, mas sois justificados en el nombre del Señor Jesucristo y del Espíritu y el Espíritu de nuestro Dios, ¿verdad? Por eso lo que dice en hebreo, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor. Como nosotros, siendo pecadores, obtenemos la santidad. Nosotros estamos en un proceso, ¿verdad? El proceso que estamos nosotros es que el Señor está trabajando con cada uno de nosotros, ¿verdad? Diferente trabaja con cada uno de nosotros para, ¿verdad?, conforme a la persona de Cristo, su Hijo amado, ¿verdad? Nosotros ya estamos santificados por medio del Señor,
que nos da su Espíritu Santo, santificado, ¿verdad? Eso significa, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Como nosotros somos santos, santificados por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí? Y esto era según de vosotros, mas sois lavados, mas sois santificados, mas sois justificados en el nombre del Señor Jesucristo, Jesús, y del Espíritu de nuestro Dios. Nosotros debemos apartarnos del pecado, ¿verdad? Como dice el Señor, ser santo porque yo soy santo. Son dos cosas muy diferentes. Nosotros ya somos santos de Dios por medio de Jesucristo, no por lo que hemos hecho nosotros o lo que hacemos, ¿verdad? Ahora, apartarse del mal, apartarse del pecado es, ¿verdad? Está hablando de que nosotros de esa manera nosotros obedecemos al Señor, ¿verdad? Y apartar el pecado es obediencia al Señor. Y no es que nosotros, ¿cómo les diría? No es un proceso de santificación para ir al cielo. Es una manera de obediencia, ¿verdad? Y por medio de la obediencia el Señor nos va formando, ¿verdad? En nuestro caminar. Pero no depende de nosotros que nosotros alcancemos la santificación para ir al cielo. No sé si me explico, ¿verdad? Pero bueno, en el versículo 20 de ese mismo capítulo, aquí está muy claro lo que dice el Señor. Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ya? Ahora, como nosotros le pertenecemos al Señor, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es apartarnos del pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos propiedad de Dios. Nosotros no pertenecemos al enemigo ya más. Todos los que andan, los que no han creído el Evangelio de Salvación, no están sellados. Las personas, ¿verdad? Los inconversos, que no tienen al Espíritu Santo, ¿verdad? No son hijos de Dios, ¿verdad? Entendamos esto. Se les llaman hijos de desobediencia, ¿verdad? Hijos de desobediencia. Primera de Corintios 15, versículo 10. 15, 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más abundantemente que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. ¿Ya? Entonces, todo lo que hacemos nosotros al estar sellado por el Espíritu Santo, nosotros todo lo que hacemos es para glorificar al Señor por medio de su don. ¿Ya? Por eso nosotros oramos, ¿verdad? Porque nosotros estamos conscientes de lo que el Señor hizo por nosotros. Nosotros nunca vamos a poder pagar al Señor, ¿verdad? Ahora, ahí mismo en el capítulo 15 de 1 de Corintios, versículo 11 al 22. Por tanto, sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Mas si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó luego, vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe.
Y también somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya resucitado a Cristo, al cual no resucitó. Si es así que los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún os estáis en vuestros pecados. ¿Ya vieron? Escuchen aquí. Y si Cristo, en el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún os estáis en vuestros pecados. Entendamos aquí. Nuestra carne siempre quiere pecar. Esa es la naturaleza de nosotros. Nosotros debemos de aceptar eso. Debemos de aceptar eso. El mal está en mí. Yo soy un pecador. Mi carne siempre quiere pecar. Pero ¿qué dice aquí? Un ejemplo está dando aquí Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún os estáis en vuestros pecados. Pero aquí pensamos que se contradicen. No. Lo que sucede es esto. La carne es pecaminosa, pero el alma no puede pecar. No sé si pueden entenderme, por favor. Nosotros, el alma, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nosotros somos, el corazón, el alma, el Espíritu Santo, eso es lo que sella. El Señor vino a salvar nuestras almas. Por eso es que dice la palabra del Señor, que no heredar ni sangre ni carne pueden heredar el reino de Dios. ¿Entienden? El alma tiene que estar sujeta al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Sellado. Esa es la circuncisión espiritual que está hablando el Señor Jesucristo a Nicodemo. Debes nacer de nuevo. Nicodemo pensaba, pero decía el Señor, Señor, ¿cómo el hombre puede volver otra vez al vientre de su madre? Pero Nicodemo no entendía. Espiritualmente estaba hablando el Señor, nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, esta circuncisión sucede cuando nosotros aceptamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados. Él es el que nos reconcilia con el Señor, el Padre Celestial, ¿verdad? Vamos a leer el 17, ¿verdad? Porque vamos a leer hasta el 22. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún os estáis en vuestros pecados. Por consiguiente, también los que durmieron en Cristo son perecidos. Si en esta vida solamente tenemos esperanza en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Claro, pero no es así, ¿verdad? Esto era solo un ejemplo que está hablando Pablo. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos y Él es hecho primicias de los... Perdón, ya me perdí. Ok. Si en esta vida solamente tenemos esperanza en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y Él es hecho primicias de los que durmieron. ¿Ya? O sea, primicias. Jesucristo es el primero en resucitar. Y todos seguimos al Señor. Todos vamos a seguir al Señor, ¿verdad? Esa es una promesa del Señor. 21. Porque por cuanto la muerte vino por un hombre, Adán, ¿verdad? También por un hombre vino la resurrección de los muertos, Jesucristo. ¿Ya vieron? Es vida eterna. Es una promesa.
Y nadie puede romper esa promesa. O pensamos que Satanás viene a arrebatarle al Señor de sus manos cuando Él lo prometió. Nunca. 22. Porque a la manera que en Adán todos mueren, así también todos en Cristo serán vivificados. Amén. Yo sí creo esto. Versículos 55 al 58, en ese mismo capítulo de Corintios 15. 55 al 58. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Pero el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Somos salvos por toda la eternidad. Ahora vamos al siguiente capítulo. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Dice así: velad, estad firmes en la fe. Aquí no está hablando de estar firmes en las obras. Dice claramente: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. ¿Ya? Ahora, el versículo 23. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. No menciona la palabra del Señor las obras del hombre para ser acepto. Eso no es así. Nosotros, como hijos de Dios, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre confiesa a Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo nos lleva la convicción, ¿verdad?, a nuestro corazón, nuestra alma, y el Espíritu Santo nos ayuda a fortalecernos para pelear en contra de la carne, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es el que nos lleva a la convicción cuando estamos mal. Cómo responder, ¿verdad? Cómo actuar delante de todos, ¿verdad? ¿De quién es esa obra? No es de nosotros. Es del Señor, porque el Espíritu Santo es el que nos estimula. No viene de nuestra carne, porque nuestra carne es corrupta y quiere destruirse. Entendamos bien esto, ¿verdad? Para no caer en legalismo, porque el legalismo no trae nada de libertad, sino que trae acoso en todo. No hay libertad para alabar al Señor, no hay libertad para hacer algo, ¿verdad?, libre, ¿verdad?, sabiendo en tu corazón: el Señor ya me salvó, yo quiero agradar a mi Padre. Eso es todo lo que hacemos nosotros, ¿verdad?, para glorificar el nombre del Señor. Ahora, en el versículo 24, perdón, 23 y 24, perdón. Mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Era el 23 y 24, perdón. La gracia, ¿verdad? La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Todo es para Cristo. Todo es de Cristo. Todo está apuntado solamente a nuestro Señor, ¿verdad? El Dios Padre dio la gloria a su Hijo. Nosotros dependemos de su Hijo, ¿verdad? Entendamos esto. Él es el sumo sacerdote inmutable. No sé si ustedes conocen esa palabra. Inmutable significa que no se puede hacer una réplica.
no se puede levantar otro sacerdote porque Jesucristo es inmortal. ¿Ya? Entonces, ese sumo sacerdote siempre se compadece en nosotros, porque Él siempre pide por nosotros. Yo ya pagué por Él, yo ya pagué por ella. Somos de su propiedad, ¿verdad? Ahora, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3 al 6. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3 al 6. Por cuanto es manifiesto que vosotros sois la carta de Cristo, ministrada por nosotros y escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. ¿Ya vieron? El Señor ha puesto todas sus leyes en nuestros corazones. Por eso es que nosotros, de repente, nosotros no somos lo que el Señor no le gusta esto. No es nuestra carne lo que hace esto. ¿Ya? Estos impulsos no vienen de la carne. Vienen de lo que ha puesto el Señor en nosotros. ¿Verdad? Por cuanto es manifiesto que vosotros sois la carta de Cristo ministrada por nosotros y escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos, ¿ya vieron?, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es Dios. Todo es Dios. Desde Génesis capítulo 1 hasta Revelación o Apocalipsis capítulo 22. Todo es de Dios. ¿Verdad? La gloria solo es de Dios. ¿Verdad? Nosotros agradecidos deberíamos de estar siempre. ¿Verdad? Porque no nos merecíamos tal salvación. Ahora, en ese mismo capítulo, el versículo 7 al 18. Pero si el ministerio de muerte, escrito y grabado en piedras, fue para gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en la cara de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de acabar. ¿Cuánto más no será para gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Porque lo que fue hecho glorioso, ni aún fue glorioso en este respecto, por razón de la gloria que sobresale. Porque si lo que se acaba fue para gloria, mucho más es para gloria lo que permanece. Hasta el 18. Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en él, en el fin de aquello que se había de ser abolido. Mas la mente de ellos fueron cegadas, porque hasta el día de hoy queda el mismo velo sin ser quitado en la lectura del Antiguo Testamento, el cual velo es quitado en Cristo. O sea, los judíos, ¿verdad?, que no han aceptado a Jesucristo, aquí está diciendo el Señor que todavía ellos tienen el velo puesto en sus ojos, ¿verdad? Ellos no han aceptado al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la única manera que ellos pueden quitar su velo es aceptando al Señor Jesucristo, ¿verdad? 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, escuchemos, el velo está sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convirtieren al Señor, ¿ya?, el velo será quitado. ¿Ya?
el Señor Jesucristo. Cuando creyeren en el Señor Jesucristo. 17. Porque el Señor es aquel Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero nosotros todos con cara descubierta, porque ya nosotros no tenemos velo, ¿verdad? Tenemos a Cristo con cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. ¿Ya entendieron? Vamos a explicar esto otra vez. No sé, muchas veces subestimamos, ¿verdad?, los que somos salvos, que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Porque hasta a mí me pasa, somos carne. Nos preocupamos, nos da temor a veces muchas cosas que pensamos que no vamos a poder hacer, y nos olvidamos de algo. Tenemos al Espíritu de Dios. Cuando vamos a salir, antes de ir a la calle, no pensamos que tenemos el Espíritu Santo. No nos recordamos eso, ¿verdad? Muchas veces pensamos que Dios está lejos, ¿verdad? Los que somos cristianos. Y el Señor mora en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, los que hemos aceptado al Señor. Pero los que quieren conocer al Señor, lo único que tienen que hacer es aceptar. Lo único que tienes que aceptar es tu naturaleza pecaminosa que tienes en la carne, tenemos en la carne, reconocer y humillarte aceptando al Señor Jesucristo, que su sangre es la que quita todos tus pecados. El alma es lo que limpia al Señor Jesucristo. El alma, el agua pura, es la sangre del Señor Jesucristo. Vamos a leer en Hebreo para que entendamos esto, ¿verdad? Hebreo capítulo 9, versículo 12 en adelante. Ni por la sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos santifica para purificación de la carne, solo la carne. Ahora escuchemos. 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias, alma, de las obras muertas, pecado, para que sirváis al Dios vivo. Es el alma que el Señor salva. Por eso es que muchos quedan atrapados. Pero qué bárbaro, un pensamiento malo tuve y estamos, Señor, perdóname. Pero muchos no son adoctrinados apropiadamente, lamentablemente, ¿verdad? Yo no estoy aquí para humillar a nadie, para hacer sentir mal a nadie, ni llamarlo, ¿verdad?, de una manera vulgar, ¿verdad?, para ofender, no. Pero es la verdad. Lamentablemente, muchos son mal enseñados, ¿verdad? Hay mucha confusión. Por eso el hermano o hermana también pasa muchos momentos con peso, porque hay una confusión. ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué hago esto? Pero eso es salvo, que esto, que lo otro.
Porque la naturaleza pecaminosa está en nosotros. Nosotros estamos atrapados en un cuerpo pecaminoso y el Espíritu Santo es el único que nos ayuda a levantarnos, a fortalecernos, a llevarnos a la convicción. Ese es el trabajo del Señor. Nosotros vamos a pecar. Este cuerpo va a querer pecar. Va a querer pecar hasta que muramos. Vamos a Romanos 8, ya para terminar, para que entendamos, ¿verdad? A veces a mí me da vergüenza. Me da vergüenza cuando se vienen pensamientos. Pero estoy consciente, Señor, gracias. Gracias porque sé que soy pecador y no me merecía la salvación, pero ahora ya soy tu hijo porque me has salvado. Aún siendo así, ¿verdad? Entonces eso nos llena de alegría, de fortaleza, ¿verdad? De que tenemos un Dios que nos ama. Romanos 8. El 20. Sí, del 20 al 23. Romanos 8, 20 al 23. Porque la criatura fue sujeta a vanidad, no de su voluntad, sino por causa de aquel que lo sujetó en esperanza. La criatura, la nueva criatura. Porque también la misma criatura será librada de la servidumbre de corrupción de la carne, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Un ejemplo. Como les dije, ¿verdad? A veces me da vergüenza un pensamiento que se me viene, que no debo de pensar. O sea, que no debo de desarrollar ese pensamiento. Si lo pienso, ya comienzo a rechazar, ¿verdad? Sentí vergüenza. Y a veces me dan ganas y digo, ya me quiero ir porque esto es horrible. La carne siempre quiere pecar, ¿verdad? Pero la fortaleza la tenemos en nuestro Señor, que nos ha dado su Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí dice, porque también la misma criatura será librada de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, la tierra, la creación, los animalitos, la tierra es un microorganismo viviente, ¿verdad? Son microorganismos vivientes, las plantas, los animalitos, ¿verdad? Porque sabemos que toda la creación gime a una está en dolores de parto hasta ahora. Volcanes en erupciones, ¿verdad? La tierra colapsando, ¿verdad? Y no solo ella, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué nuestro cuerpo? Porque nuestro cuerpo quiere pecar, es corrupto. Esta carne es corrupta. ¿Ya? Eso debemos de entenderlo, ¿verdad? Para que no se sientan. Porque miren, si nosotros estamos enfocados, no debo pecar, correcto. No. O sea, es bueno, debemos no pecar. Pero a veces nos enfocamos más de andar con ese temor. Si peco esto, si peco lo otro, ¿verdad? No tenemos esa libertad y pensar y darle gracias al Señor. Señor, gracias por tu amor, por tu sangre, porque yo no soy bueno, ¿verdad? Miremos todos esos malos pensamientos de lo que vemos, lo que escuchamos, y solo pensemos en nuestro Señor.
su amor. Y van a ver que eso nos ayuda bastante a fortalecernos. Porque es difícil, pero dice la palabra del Señor que los mandamientos del Señor no son gravosos. Así que debemos de glorificar al Señor todo tiempo, ¿verdad? Y esto es todo por hoy. Y vamos a quedarnos allí. Y mañana continuamos con el capítulo 4 de 2 de Corintios. Voy a marcarlo aquí. Y vamos a continuar, ¿verdad? Porque nos faltan 100 versículos más. Es que la gracia es... la gracia es bella. Qué bello es ser libre, ¿verdad? Es bello ser libre y estar pensando en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que el Señor los bendiga y gracias por siempre estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.